Carballo. Yo creo que una presentación que todos hemos leído y conocemos y recordamos, se nos decía que este año es ocasión, es una invitación a hacer memoria agradecida, a abrazar el futuro con esperanza, no con ingenuidad, pero sí con esperanza, y con esperanza porque es abrazarlo confiados, y eran sus palabras, confiados en el Señor, conscientes del momento actual, pero también, y daban un tercer elemento, a vivir el presente con pasión. Vivir el presente con pasión, que supone vivirlo con ilusión, que supone apasionamiento y que supone a veces también padecimiento. Por lo menos yo, cuando escucho la pasión, creo que tiene esos dos componentes, pero fundamentalmente con agradecimiento, con ilusión y con fuerza. Y vivir el presente con pasión, ellos hablaban de evangelizando la propia vocación y testimoniando la belleza del seguimiento de Jesús. Bueno, pues creo que en estos objetivos planteados hay como dos claves, o yo leía dos claves. Pasado, futuro, presente, nos hablan de una dinámica para este año. Pero más allá de este año, más allá de lo que pasado, futuro, presente, nos hablan también de una dinámica como seguidoras y seguidores de Jesús. Nos habla de que este año es un camino a recorrer y de que nuestra vida como religiosos está llamada también a ser camino, a no ser algo estático, a hacer proceso y a avanzar como peregrinos. Y una segunda clave que me parece importante es que es una celebración no solo para nosotros, no solo al interior de la vida consagrada o de la vida religiosa, sino también más allá de nosotros. No se trata de hacernos el centro, nunca, en la vida y tampoco en el año de la vida consagrada, sino que se trata más de una invitación a, desde el carisma recibido, ser testigos de Jesús y de su buena noticia, a hacernos presentes de modo elocuente en este mundo, en medio de la realidad, a transitar los caminos que recorre la gente y ahí encontrarnos con ella, servirla y hacerles llegar la alegría de quien se ha encontrado con Jesús. Pues dentro de estas dos claves que señalaba, creo que hay algo más. Decía, me parece antes algo. Celebramos un año, pero no se puede quedar solo en una serie de actos, de encuentros, de vigilias de oración, de seminarios. Todo esto apunta más allá. Lo anterior, todo lo que vamos a vivir, lo que estamos programando, que es muy importante, todo esto es ocasión para evangelizar la propia vocación y para servir al mundo. El año de la vida consagrada me parece que es una oportunidad eclesial para tomarnos el pulso, y para tomarnos el pulso como seguidores y seguidoras de Jesús y, por lo tanto, como evangelizadores, para preguntarnos desde Jesús y con Él dónde estamos y cómo estamos. Es una oportunidad para mirar a Jesús, para dejar que sus modos sean cada vez más nuestros modos, para recorrer con Él y recorrer juntos y juntas un camino de agradecimiento, de esperanza, de pasión, que por eso mismo se transforma en un camino de donación, de servicio y de alegría. Pues permitidme que desde esta intuición de fondo haga pues lo que creo que puede ser mi aportación esta tarde, ¿no? Desde esta intuición de que se nos invita a vivir dinámicamente y en camino de seguimiento de Jesús, ¿no? Y desde ahí compartiros algunas cosas que a mí por lo menos me ayudan y que creo que es otro modo de acercarnos a la propuesta de dejar evangelizar la propia vocación. Y la clave es la clave de camino a la que antes apuntaba. Y desde esa clave, lo primero se trata de mirar a Jesús. Él es quien nos evangeliza. Y cuando miramos a Jesús, que es nuestra referencia de cómo vivir, de lo que queremos vivir, de cómo queremos andar por la vida, cuando lo contemplamos en el Evangelio, me parece que lo podemos descubrir como un caminante, que lo podemos descubrir como quien nos llama a caminar y que también lo descubrimos, de hecho, como un compañero de camino.
Y me parece que si todas lo pensamos, lo descubrimos en el Evangelio y podemos agradecer que lo descubrimos también así en la vida, como un caminante, como quien nos llama a caminar y como un compañero de camino. Pues empezaré por ese punto, Jesús el caminante. Jesús en el Evangelio aparece siempre en movimiento, aparece yendo de un lugar a otro, pero no aparece de un modo atolondrado ni agitado, sino desde Dios, desde la voluntad del Padre, para llevar la buena noticia, la misericordia, la vida, la salvación, la cercanía de Dios. Y Jesús hace un camino humano, ese que todos tenemos que recorrer. Hace un camino humano que supone crecer, que supone hacerse persona, que supone ir madurando, y lo recoge el Evangelio de Lucas cuando nos dice que Jesús progresaba en sabiduría y en estatura y en gracia delante de Dios y de los hombres. Y ya en su vida pública vemos que Jesús hace un camino que va de Nazaret a Jerusalén. Pero descubrimos que es algo más que un cambio de geografía. Es un trayecto vital, un trayecto en el que Jesús experimenta una constante de fondo, o lo mueve una constante de fondo. La voluntad del Padre y el servicio a los hermanos, el anuncio del reino. Es un trayecto vital en el que Jesús hace un camino por fuera y hace un camino interior. Hace un camino por dentro en cuanto que Jesús va asumiendo lo que supone vivir a fondo su ser enviado. Y esto yo creo que también es, o todas estas cosas nos podemos ir diciendo, bueno, contemplar a Jesús como, ¿qué nos supone a nosotros vivirnos como enviados y como enviadas en misión, ¿no? Y esto lo vemos reflejado en su relación con el Padre. Y escuchamos a Jesús decir, yo te bendigo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has revelado esto a los pequeños. Jesús bendice a Dios y va haciendo todo un camino porque la buena noticia llega y es acogida por los pobres. Pero también le escuchamos en Getsemaní viviendo a fondo la tristeza y la angustia, y ahí también es desde el Padre, al que le dice, si quieres, aparta de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y ya en la cruz las palabras de Jesús nos hablan de amor y de confianza radical. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen, en tus manos pongo mi espíritu. Jesús hace realmente todo un camino de confianza en Dios y de fidelidad al Padre, en medio de las distintas circunstancias. Un camino que podía haber ido por otros derroteros más fáciles, que es lo que nos evoca el pasaje de las tentaciones. Pero, sin embargo, es un camino hecho desde abajo, desde el servicio, desde la obediencia y desde la fidelidad a la voluntad de Dios. Y vinculado con este camino interior está el camino exterior. Jesús no se niega a recorrer un sendero que va cambiando, porque varían las circunstancias, las personas, las reacciones, y pasan de rodearlo multitudes, del querer hacerlo rey, del todos te andan buscando, a experimentar que el pueblo lo deja, que los más cercanos no lo entienden, e incluso que lo acaban dejando solo. Y Jesús ahí vive su fidelidad al Padre y la fidelidad del Padre. Nos decían que celebramos este año de vida consagrada en el marco también a los 50 años del Concilio Vaticano II. Bueno, si hacemos memoria, nos han cambiado muchos paisajes, muchos reconocimientos, muchas cosas. Bueno, ahí cómo nos situamos, cómo los leemos, qué camino vamos haciendo también al modo de Jesús, ¿no? Porque quizás vivir este año de la vida consagrada es de nuevo una invitación a cultivar la experiencia de Dios como Jesús, la confianza que Dios nos acompaña, que Dios orienta nuestra vida en todos los momentos, no solo en los momentos de aparentemente más éxito, más reconocimiento, más fecundidad, no sabemos cuál es la fecundidad del Evangelio, sino también cuando aparentemente fracasamos, cuando nos sentimos más solos, cuando empezamos a repetir frases que yo creo que tenemos que tener cuidado en cómo nos las repetimos, somos pocos, somos mayores, no hay vocaciones. Bueno, pues ahí seguro que Dios está siendo fiel, que nos sigue acompañando
y que ahí es espacio de cultivar de nuevo, a fondo, la experiencia de este Dios que es fiel y que acompaña nuestros caminos como el de Jesús, ¿no? Porque si no, la tentación es dejar, de modo abierto o de modo no abierto, dejar de hacer camino, dejar de vivir dinámicamente. La tentación es sentarnos un poco al borde y dejar pasar, quedar en lo seguro, no arriesgar, no apostar y dejar pasar y mirar cómo otros van, ¿no? Pero a veces nos toca andar, arriesgar por senderos nuevos, por senderos distintos, porque lo importante es que la buena noticia llegue. Y desde la certeza de que Dios está acompañándonos ahí, es más grande que nosotros, y lo importante es que su voluntad se haga. Aunque es verdad que eso no nos exime de buscar y de que solo podemos andar este camino si nosotras movemos los pies. Me parece que también puede ayudarnos a reconocer algunos otros aspectos, recorrer algunos otros aspectos o algunas pinceladas del modo de conducirse de Jesús, del cómo Él se situaba en la vida, para aprender también nosotros, para seguir aprendiendo, porque hemos aprendido mucho, a vivir a fondo como seguidores suyos. Jesús camina porque lo urgente son los otros. Lo urgente es que llegue la buena noticia de Dios y que se haga cercana como misericordia, como perdón, como curación, algo que el Papa Francisco nos recuerda muchas veces, ¿verdad? Que se haga presente la misericordia, la cercanía, la acogida de Dios. Pues para Jesús lo urgente es eso. Y esto yo creo que es una llamada para nosotras, que lo que nos mueva de verdad sean los otros, lo que nos haga cambiar, lo que nos movilice, lo que mueva nuestras opciones, sea que llegue a ellos la cercanía de Dios. En el camino de Jesús hay lugar para la sorpresa, hay lugar para lo inesperado, para que las personas le cambien la ruta. Y así nos lo encontramos cuando escucha al ciego de Jericó y tiene que apartarse del camino e ir a la orilla, o en otras tantas escenas en el Evangelio. Jesús se detiene y no pasa de largo, aunque los que lo acompañan quieran espabilarlo y quieran que se mueva. Pues ojalá nosotros también le demos espacio cada día, porque el seguimiento de Jesús y nuestra vida es cada día. Le demos espacio cada día a que se nos puedan torcer los planes. Todos, y es importante, estamos hechos a las programaciones y a los planes, pero para servir a la vida y no para que nos maten la vida. Pues ojalá que se nos puedan torcer los planes, que nos dejamos sorprender, por eso que la vida nos pide, que al final es Dios que nos pide en la vida, y cuando a veces nos pide algo distinto de lo que ya tenemos claro. El camino de Jesús es un camino de descubrir la realidad. Y por eso Jesús sabe escuchar, sabe ver, también en lo pequeño y en lo no aparente. También en lo que otros consideran que no tiene importancia. Y siente a la mujer hemorroísa que le toca, solo que le toca por detrás. Y ve en el gesto de la viuda pobre algo más de lo que los otros ven. Pues ojalá que también nosotros, en este querer dejar evangelizar nuestra vida, pues ese evangelio nos pase por los ojos, por la mirada, por la valoración. Ojalá que sepamos ver con ojos limpios y sepamos escuchar en medio de tanto barullo en el que vivimos, de tanta prisa, de tantas cosas, sepamos leer a las personas más allá de las apariencias. Y porque el camino de Jesús tiene una orientación, la voluntad del Padre y el reino, porque es fiel a lo fundamental, Él sabe rectificar sus proyectos y sus ideas. Como cuando la mujer cananea le pide que cure a su hija y le hace ir más allá de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y al tiempo, Jesús sabe valorar, medir, sopesar las expectativas que tienen los otros sobre Él y no responder sin más a ellas. Cuando eso supone romper con el proyecto de Dios. Yo creo que es
A ver, una llamada a la libertad también en nosotros, ¿no? Cuando a Jesús lo quieren hacer rey, Jesús escabulla, ¿no? Pues que también nosotros nos dejemos iluminar por aquellos que, como la mujer cananea, parece que no tienen palabra sabia y, sin embargo, en su palabra de vida está la misma palabra de Dios hablándonos, que nos lleva más allá de lo que creíamos que teníamos que ser o hacer, y que al mismo tiempo nuestra vida responda no tanto a las expectativas de los otros, no a buscar su aprobación o su no aprobación, sino que responda de verdad a las necesidades más hondas de las gentes con las que nos encontramos. Y el camino de Jesús. Jesús como caminante hace un camino vivido desde la libertad profunda, desde la misericordia, y por eso en él caben todos y todas. Más allá de los prejuicios sociales, más allá de que su propia imagen pueda quedar dañada o se pueda deteriorar, que de hecho se deteriora ante un grupo de gente, y por eso en su vida, en sus relaciones, cabe la mujer pecadora que derrama el perfume en casa del fariseo, pero también cabe el fariseo con el que come, Zaqueo, el jefe de la sinagoga, caben todos. Y a cada uno hay una palabra de vida y de salvación. Pues que el amor y la misericordia de Dios, ese amor y misericordia que Dios pone en cada uno de nosotros, pueda llegar a gente distinta, más allá de lo que está bien o mal visto, más allá de lo que nos parece merecedor de nuestro amor, más allá de las imágenes que tenemos o de las etiquetas que les podemos poner a las personas. Pero Jesús no solo aparece como caminante, Jesús nos invita a caminar. En el Evangelio lo descubrimos así, y la relación con Jesús se expresa como seguimiento, como seguir a Jesús. La fe supone caminar con Él, ir buscándolo, ser discípula, ser discípulo, aprender de Él y con Él. Y todos recordamos momentos del Evangelio y momentos de la propia vida en el que hemos escuchado que Jesús nos decía: deja y sígueme. El que quiera venir conmigo, que me siga. Pues Jesús llama a caminar a gente concreta, nos ha llamado a caminar a todos los que estamos aquí, pero no un día, nos llama a caminar cada día. Y sus compañeros de camino, pues como nosotros, no van a ser especialmente ni santos, ni listos, ni especialmente nada, pero son sus compañeros. Y a cada uno lo llama en concreto, desde su situación y con lo que es. Y los llama a meterse en la vida y a anunciar el reino. Los llama a compartir su misión. Desde la confianza, desde la libertad y sobre todo mientras caminan. Pues, y en la parábola del buen samaritano, quizá es donde podemos ver gráficamente a qué modo de andar por la vida nos invita Jesús. Nos llama a caminar viendo a los demás, nos llama a caminar viendo su situación, pero no solo con los ojos, sino con el corazón, dejándonos afectar, dejándonos conmover. El Evangelio habla de que tuvo compasión. Y por eso nos llama a ser hombres y mujeres que sabemos pararnos, que sabemos que no nos excusamos con razones, sino que nos acerquemos al dolor, también a la dicha de la gente, a la necesidad, y ahí hacer lo que podamos. Aquel hombre solo pudo echar aceite y vino y montarlo en su cabalgadura, y después siguió caminando. Después no pidió recompensa ni reconocimiento. Pues yo creo que en ese modo de camino al que Jesús nos invita, nos llama a la gratuidad, a hacer lo que podamos y también seguramente a compartir la alegría y el gozo que ha sentido aquel a quien este hombre le tendió la mano. Me parece que todo esto tiene que ver con algo que el Papa Francisco nos recuerda, y es estar presentes en las fronteras existenciales, en distintas fronteras, verlas, acercarnos y ahí hacer llegar la misericordia, ¿no? Pero Jesús, decía en el Evangelio, lo reconocemos también como el compañero de camino,
Y en la vida, en nuestra propia vida, lo vamos experimentando así. Jesús es el que camina a nuestro lado y a su lado vamos aprendiendo a caminar. A su lado, compartiendo con Él, vamos aprendiendo a vivir, compartiendo con Él la vida, la misión. No sabías. Y esa es, preciosamente, la experiencia que nos narra Lucas en el texto de los de Emaús. Yo creo que el texto de los de Emaús, bueno, para mí es un texto muy sugerente. Yo creo que nos puede decir hoy muchas cosas, ¿no? Los dos de Emaús hacen un camino de vuelta, un camino de abandono de la comunidad, un camino triste, un camino derrotado, un camino de decepción, porque no pueden comprender por dónde pasa Dios, porque leen el hoy de la cruz como un fracaso, no como un triunfo del amor, de la entrega, y no han aprendido a leer todavía las pequeñas señales del camino, no han aprendido a leer los pequeños signos, y por eso solo dicen que algunas mujeres les han importunado, les han sobresaltado, pero que eso no tiene importancia. Y no confían en su testimonio, y por eso son incapaces de reconocer a aquel que les acompaña. Con todo, en estos de Emaús, queda la capacidad de acoger a aquel hombre que se une en su camino, la capacidad de escuchar, aunque no entienden lo que este hombre les cuenta, y la capacidad de compartir, de invitar a aquel hombre. Y por eso podrán llegar a descubrir que Jesús les acompaña de otra manera. Y por eso su camino triste, que solo se aferraba a los datos objetivos, esos a los que también a veces nos aferramos todos. Jesús Nazareno fue crucificado, que ya parecía no dar espacio a ninguna esperanza. Ya hace 3 días que esto ha sucedido y aquí no ha cambiado nada. Por eso se puede transformar en un camino de vuelta a la comunidad, en un camino de anuncio a otros de que el Señor sigue presente en medio de lo que parece oscuro. Un camino, y alguien me hizo caer hace tiempo en la cuenta y me parece que es precioso. Dice que cuando bajan de Jerusalén, en principio uno tendría que bajar más rápido, ¿verdad? Bajan cansados, abatidos, tal. Y después del encuentro con este hombre, suben corriendo a Jerusalén. El encuentro con Jesús les da energía, fuerza, vitalidad para subir y para comunicar con alegría algo que han experimentado. Bueno, yo creo que esto también nos dice de ese modo de ser caminantes en medio de la vida. Bueno, desde el encuentro con Jesús en medio de lo que a veces no parece tan claro, Él nos da la capacidad de poder andar ligeros con alegría al encuentro de la comunidad de los otros en el anuncio de la buena noticia. Y desde esta mirada a Jesús, me parecía bueno decir algo de lo que puede suponer caminar cada día como vida religiosa. Todos los creyentes estamos llamados a mirar a Jesús como el camino, como el caminante, como el que nos enseña a caminar, pero al tiempo, como vida religiosa, hay algo más. Creo que hay algo que constituye nuestro propio modo de seguir a Jesús y que no son solo ni fundamentalmente características exteriores, sino algo profundo. Es algo que forma parte de lo que vamos siendo en la vida y que luego se expresa en multitud de cosas. Me parece que esto propio está enraizado en el don de Dios a nuestros fundadores y fundadoras, un don que también cada uno de nosotros hemos recibido, y de algún modo, en su experiencia, yo creo que reconocemos la nuestra, nos reconocemos a nosotros mismos, va tejiendo nuestro propio modo de seguimiento de Jesús, de ser creyentes. Su modo hondo de descubrir a Dios y de conducirse en la vida nos van constituyendo, nos dan forma por dentro. Y yo os invitaría, y seguro que lo habéis hecho muchas veces, pero en este año de la vida consagrada, también a hacer memoria agradecida, a que cada uno hagamos memoria agradecida del don recibido a través del propio fundador, de la propia fundadora, pero también a través de tantos hermanos y hermanas que a lo largo de los siglos han dado vida, han cuidado este carisma,
han hecho visible el Evangelio en medio de la historia y de las gentes. Pero hoy, en este encuentro, y en este día en que celebramos, en que es la fiesta del nombre de María, también me parecía que podíamos mirar juntos y acercarnos juntos a la vida y a la experiencia de María. María, yo creo que nos puede ayudar, nos puede dar luz para poner palabra a lo que también es nuestro camino como religiosos y como religiosas, ¿no? Un camino personal que se encarna en cada uno, en cada una con lo que somos, con nuestra historia, temperamento, características, pero también un camino común. Un camino en el que nos acompañamos unos a otros, en la comunidad, en la propia congregación, en la propia orden, entre unas congregaciones y otras, en el que nos ayudamos, en el que nos apoyamos. Y solo comparto algunas cosas que a mí me llegan. Es verdad que nosotras, en nuestro nombre, llevamos María, compañía de María. Y a lo mejor por ahí tenemos, bueno, pues algo, ¿no? Pero yo creo que María para todos los creyentes y para todos nosotros es referencia de seguidora de Jesús, ¿no? Bueno, pues algunas cosas que a mí me ayudan. Como religiosas y como religiosos queremos, o el camino el que estamos invitados a recorrer, es un camino que hemos de vivir en medio de la historia. De una historia con luces y sombras, de una historia que muchas veces es ambigua y dura, algunas veces. El cardenal Braz David hablaba de un momento delicado y fatigoso. Bueno, pero una historia que desde la palabra de Dios, desde la mirada de Dios, se transforma en misión. Es lugar de salvación acogida y de salvación anunciada. Y un camino así, en medio de esta historia, es muchas veces un camino de dudas y de preguntas, de por dónde anda Dios, de cómo hemos de avanzar, de cómo tenemos que vivir. En María descubrimos un camino de fe no fácil, un camino de fe que en ocasiones ha sido desconcertante para ella. Y por eso se pregunta, ¿cómo va a ser esto en la Anunciación? O por eso le pregunta a Jesús, hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Pero ahí mismo es un camino de escucha, un camino de asombro y de acogida que le lleva a decir, hágase en mí según tu palabra. Y a María, el escuchar la palabra de Dios, el escuchar en su propia vida y entraña la palabra de Dios, le hace cantar el Magnificat. Reconocer que Dios habita la historia de esperanza de su pueblo, no solo su propia historia. La historia de esperanza de su pueblo, que Dios habita la historia de los pobres, de los pequeños, de los hambrientos. Experimentar la salvación de Dios en su vida le hace descubrir la salvación de Dios en la historia y cantarla. Acoger a Dios irrumpiendo en su vida es entregar el Hijo a la humanidad y cantar proclamando llena de gozo y de alegría. Y esto me parece que tiene que ver mucho con la memoria agradecida, que no es solo memoria de la propia historia, pero también es memoria de la propia historia y es también memoria de la acción salvadora de Dios en la historia de las gentes. Yo creo que si tuviéramos la mirada de María, hablaríamos con más cariño de nuestro mundo y hablaríamos con menos dureza a veces de la realidad. La experimentaríamos menos dura, porque la sentiríamos más habitada por Dios. Vivir en camino a todos nos supone, y a todo ser humano le supone, asumir que hay distintos momentos, distintas situaciones, pero que todas, como creyentes y como religiosos, son posibilidades de vivir, de ser y de servir. Es decir, supone no esquivar lo difícil de la vida, no añorar lo que ya ha pasado o aún no llegó, sino integrar todo como posibilidad y como lugar de encuentro con Dios. De nuevo, pasado, presente, futuro. El año de la vida consagrada no nos invita a ser nostálgicos del pasado, sino a agradecerlo. Porque desde la memoria agradecida se dispara en nosotros la gratuidad y el don. Pues María vive su misión
en la Anunciación, en el nacimiento de Jesús, abierta al futuro, pero también la vive cuando Jesús inicia su vida pública acompañando de otro modo al Hijo, al pie de la cruz y después de la Pascua. En María, el desconcierto, el dolor, el no entender, se transforman siempre en esperanza y en salida de sí hacia los otros. Y creo que esto es una invitación también de este año. Y vivir en camino supone orar el camino. Supone vivirlo desde el diálogo y el encuentro con Dios, mirarlo con Él y desde Él. En el Evangelio María aparece como la que guarda las cosas y les da vueltas por dentro en el corazón, como quien no deja pasar ni la vida ni la realidad, aunque a veces no la entienda, decíamos antes, ¿no? Sino que María la saborea, la medita y la pasa por dentro. Y así, si vivimos así, y yo creo que intentamos vivir así, el paso de los años se va leyendo como trayectoria, como historia conducida por Dios, acompañada por Él. Y hacer memoria, lo decía antes de otro modo, es un impulso para seguir caminando. Es un impulso para ser hombres y mujeres agradecidos por la acción de Dios en la propia vida. Como María canta en el Magníficat, lo decía antes, o como Ignacio de Loyola nos dice en la Contemplación para alcanzar amor. Hacer memoria de los beneficios recibidos para que enteramente reconociendo pueda en todo amar y servir. Y cuando el camino se oculta, que se nos oculta a veces, y cuando no sabemos por dónde avanzar, nuestra vida de seguidores y seguidoras de Jesús nos pide permanecer e intentar seguir caminando en medio de todo con confianza. Y eso es lo que vive María. En María nos damos cuenta que su camino pasa por la cruz y por la Pascua, porque el centro está en el Hijo. El centro no está en ella. María permanece porque el centro es entregar al Hijo y fiarse de Dios. Y por eso María acompaña a la primera comunidad y la acompaña en un momento de desconcierto y donde no saben qué va a pasar. Pues vivir en camino como María supone también acompañar los caminos de otros. Acompañar el de Jesús, María lo acompañó a la primera comunidad, acompañar los caminos de otros y reconocer que en el otro y en la otra, como en la visitación, en el otro y en la otra está habitado por Dios. Y por último decir que yo creo que caminar como María es caminar por senderos nuevos. Nuevos no porque hagamos cosas raras, a veces tenemos que hacerlas distintas, pero nuevos porque acogemos la novedad de la vida, la novedad que trae Dios en la vida y que trae Dios a nuestra vida. Se trata de una novedad profunda que nos hace hombres y mujeres nuevos. Pues yo creo que vivir así supone pasar de vivir desde la clave de que nosotros tenemos que hacer el camino a de ser protagonistas de algún modo, de creernos que todo depende, y esto es un peso que a veces llevamos fuerte en la vida religiosa, de que todo depende de lo que seamos o no capaces, a dejarnos hacer por el camino de cada día, por el camino con mayúscula que es Jesús, y por los caminantes, por todos, por los cansados y abatidos, por los que no tienen ánimos, por los que tienen ilusión, por los que saben ver los horizontes. Pasar de creer que lo importante somos nosotros, nosotras, a creer desde el fondo lo que dice Miqueas. Esto es lo que Dios quiere de ti, que practiques la justicia, que ames con ternura, que camines humildemente con tu Dios. Y esto, yo creo que cuando caminamos así, cuando vivimos realmente desde ahí, experimentamos algo que el Papa nos recuerda. Experimentamos la alegría y experimentamos que el habernos encontrado con Jesús es la fuente de nuestra alegría y que quien se encuentra con un consagrado se puede encontrar con una experiencia de alegría. Bueno, pues creo que todo esto a lo mejor nos puede ayudar
a situarnos en esta celebración del año de la vida consagrada. Para mí está en el corazón de la invitación de este año, de la ocasión que se nos presenta para recordar con memoria agradecida, abrazar el futuro con esperanza y vivir el presente con pasión desde la fidelidad del Señor, desde la fidelidad al Señor, a la Iglesia, al propio carisma y a los hombres y mujeres de nuestro mundo. Y espero que os pueda ayudar a vivirlo también vosotros.